Hoy en el frasco. El ejército israelí ingresó al principal hospital de Gaza, el de Al-Shifa, ubicado en el norte de la franja. Fue inspeccionado por soldados israelíes. Las fuerzas entraron esta madrugada en ese hospital, el más grande de Gaza. فجر اليوم إلى قصف مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa Hospital. El departamento de cuidados intensivos fue atacado. Afectaron a estos niños que estaban conectados a máquinas. Disparos y bombardeos de todo tipo de armas fueron lanzados directamente al hospital. En fin, yo no sé mucho de estrategia militar porque casi suspendo la mili, pero diría que si atacas a alguien desarmado o indefenso, pues no lo debe llamar guerra, sino asesinato. Y si además son niños, pues es un infanticidio. If I should choose today between hell and Shifa, I would choose hell. فيش منطقة في غزة في قطاع غزة آمن، لا في سوق ولا في منتزه ولا في مدرسة ولا مستشفى، كله مستهدف. Es una masacre contra niños incluso que están recién nacidos, contra mujeres, contra hospitales, contra médicos, contra ambulancias. La masacre contra el Hospital Al-Shifa es una representación de lo que significa la masacre contra todo el gueto de Gaza. Hay quien lo denomina matanza, genocidio, exterminio. En fin, ojalá algún día la justicia internacional le ponga nombre a lo que está ocurriendo en Gaza, porque por ahora la comunidad internacional sigue tolerándolo. Hablaremos de todo esto y más con nuestro invitado del día. El Frasco, haciendo resonancia magnética a las fake news. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Mientras cada vez más personas se manifiestan a favor del pueblo palestino en todo el mundo, siguen quedando al descubierto los engaños de la propaganda israelí para justificar el genocidio. Repasemos, una de las fake news más compartidas fue la de los bebés decapitados. Falso. Los 40 bebés decapitados, una fake news que no soporta el análisis. Otra de las mentiras más alevosas fue aquella en la que la resistencia palestina supuestamente había enjaulado a niños. Más patrañas. Noticias falsas desmienten video de niños israelíes en jaulas supuestamente capturados por Hamas. Caso 3. Ante la indignación mundial, el régimen israelí quiso culpar a los palestinos de haber atacado a su propio hospital. Les duró poco. La cadena 4 TV británica ha refutado las alegaciones de Israel sobre el ataque al hospital en Gaza. Caso 4. El ejército israelí dijo abrir un corredor seguro para que gazatíes se desplacen al sur. ¿Y qué hizo después? Genocidio. Israel bombardea la zona segura de Gaza donde había forzado a huir a cientos de miles de palestinos. Así podríamos seguir con otras fake news como la de las mujeres supuestamente violadas, la resistencia en paracaídas, el irreal armado de armas químicas, el falso montaje de niños palestinos heridos, etc. The amount of disinformation, misinformation, propaganda, confusion is as high as I've ever seen in any conflict. Y esa propaganda no precisamente de muy buena calidad no se detuvo. Recordemos que el propio Netanyahu mostró una precaria animación para decir que debajo del hospital Al-Shifa había un enorme búnker de Hamas. ¿Por qué creerles esta vez? This IDF animation posted in late October claims to represent a Hamas tunnel system underneath the hospital. Y como hasta ahora se viene manejando con impunidad total, el régimen israelí se valió de eso para bombardear las inmediaciones y luego asediar e invadir el nosocomio. هذا القسم تعرض فجر اليوم إلى قصف مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. Por supuesto que para suavizar la gravedad de este accionar, algunos medios de comunicación recurrieron a palabras menos violentas. Vean. El ejército israelí ingresó al principal hospital de Gaza, el de Al-Shifa, ubicado en el norte de la franja. Fue inspeccionado por soldados israelíes. El ejército de Israel inició un operativo en el hospital Al-Shifa en Gaza. Desde ya que toda esta narrativa premeditada acompaña el relato del propio régimen invasor, en este caso del portavoz del ejército israelí. IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area
in the Shifa hospital. Una operación precisa y selectiva contra Hamás. Esas declaraciones a la prensa hubieran sido aceptadas en el siglo XX, cuando no había redes sociales y gente grabando los hechos. Pero hoy las cosas cambiaron. El departamento de cuidados intensivos fue atacado. Afectaron a estos niños que estaban conectados a máquinas. Disparos y bombardeos de todo tipo de armas fueron lanzados directamente al hospital. Nuevamente Israel viola de manera flagrante el derecho internacional humanitario con incursiones en el hospital Al-Shifa, donde cientos de pacientes y refugiados luchan por sobrevivir ante la barbarie. En fin, yo no sé mucho de estrategia militar porque casi suspendo la mili, pero diría que si atacas a alguien desarmado o indefenso, pues no lo debe llamar guerra, sino asesinato. Y si además son niños, pues es un infanticidio. Crímenes que requieren de la permanente asistencia de una prensa que tome como válido cualquier alegato israelí para decir cosas como estas sobre la invasión al hospital. Que se llevó a cabo, Edu, con, de alguna manera, la anuencia del director del hospital. Quiero decir, informaciones del ejército indican que desde el ejército se comunicaron con el director del hospital, quien de alguna manera pidió que ingresaran. De alguna manera dicen que no suena muy creíble, sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo el director realmente del hospital Al-Shifa al medio France 24 en una entrevista. Ahora aquí todo está destruido, ya no podemos hablar de un hospital. Solo hay muros dentro de los cuales la gente muere porque no puede recibir tratamiento. Es una fosa común. Y consumada la invasión al hospital, se desató otra serie de engaños de poca monta, como un soldado señalando una lista pegada en la pared. Presten atención. This is a Guardian list, where every terrorist writes his name, and every terrorist has his own shift. Atención, mundo, aquí estamos viendo entonces una lista con los nombres del terrorismo que... ¿Pero son los días de la semana? Sí. El invasor israelí en el hospital de Rantisi señala una lista de nombres de militantes, dice, excepto que la lista son solo los días de la semana. Es una rotación del hospital. Así es como la propaganda israelí ha estado fracasando estrepitosamente. Se afirma que un calendario colgado en la pared es una lista de objetivos. Bueno, pasado ese mal trago, el ejército israelí dijo mostrar pruebas contundentes e irrefutables de armas en una sala de resonancia magnética. Sí, lo que escucharon. And if you zoom in and we get some light over here, what you will be able to see is military equipment. The BBC was shown the same room. And what we see in the two videos doesn't precisely match. For example, there's one gun in the IDF video, two by the time of the BBC footage. El análisis de CNN de imágenes separadas publicadas en línea por las fuerzas de defensa israelíes antes de las visitas de los medios de comunicación internacionales sugiere que el armamento en Al-Shifa pudo haber sido reorganizado. Ja, 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 parece una puesta en escena de niños de primaria. No sean payasos. No lo sé, Habibi, parece falso. Israel is adamant this hospital was a command center, but for now at least, it's either not found supporting evidence or it's not sharing it. Y mientras todo se les volvía a desmoronar, lo que alegaron los invasores al New York Times es que había pruebas de un cuartel militar. ¿Entonces lo mostraron de inmediato? No. Vean. Un alto funcionario militar israelí dijo que los soldados habían encontrado armas y pruebas de un cuartel militar, pero se negó a proporcionar más detalles y dijo que no se proporcionarían pruebas hasta que terminara la redada. Y si eso ya suena un poco raro, vean lo que apuntó el politólogo Norman Finkelstein acerca de esa sospechosa redada. Necesitamos más tiempo. Se necesita tiempo para plantar evidencia. ¿Será acaso que el autoproclamado ejército más moral del mundo se apresuró a continuar con su plan mientras fabricaba algo que justificara este nuevo crimen de guerra? Veamos esta sucesión de noticias. Urgente, Paltel anuncia una interrupción total de los servicios de comunicaciones en todas las zonas de la Franja de Gaza. Cortados los servicios de comunicación, el director del hospital denunció lo siguiente. Los soldados israelíes todavía están operando dentro del hospital, volaron las tuberías de agua que abastecen al hospital y confiscaron los cadáveres.
Al Jazeera, las topadoras de ocupación israelí destruyen la parte sur del complejo Al-Shifa y avanzan para demoler las otras secciones. Y mientras todo eso estaba pasando, a los periodistas solo se les permitía grabar lo que el ejército israelí autorizaba. Pero eso lo digo yo, lo dicen los palestinos, no señor. Lo dice un corresponsal de Sky News. The only way in and out is with the Israeli military, and when we go in with them, we have to abide by their restrictions. That means we only film what they allow us to film. We only go where they want us to go. Entonces tenemos un ejército con experiencia en engaños pidiendo más tiempo, topadoras trabajando en el hospital invadido y restricciones a la prensa para que no grabe lo que estaba sucediendo. Todo muy normal. Milagrosamente, después de bombardear el hospital de Shifa y publicar videos manipulados de los que se burlaron mundialmente de que Israel había manipulado pruebas, han encontrado un túnel. Excepto que Israel construyó esos túneles debajo del hospital Shifa en 1983 cuando gobernaban Gaza. Lo cierto es que las imágenes de un pozo abandonado mostrado tras días de topadoras trabajando no se parecían mucho a aquella animación hecha por un aficionado del equipo de Netanyahu, y los intentos a la par tampoco fueron muy convincentes. Now I want to show you an operational tunnel. The tunnel is built with electricity. ¡Wow! Un túnel operacional construido con electricidad en un hospital. Eso me suena. Esto es un ascensor, no un túnel. La caja eléctrica contiene un inversor trifásico para motores de ascensor. En el hueco del ascensor hay raíles y un cable plano. La cabina se desliza sobre los rieles metálicos y el cable plano conecta la cabina a la caja eléctrica. Bueno, fallaron esos túneles, pero esto seguro que pasa sin que nadie se dé cuenta. O casi nadie. El ejército de ocupación israelí sostiene que se trata de un túnel militar dentro del hospital Al-Shifa. En realidad es un conducto de hormigón para cables del generador. Finalmente, el periodista Jonathan Cook denunció que todo este manipulado asunto de los túneles bajo el hospital cumplió con el propósito que el régimen israelí buscaba. Vean. Es una pista falsa. La interminable búsqueda de pistas por parte de los medios sobre dónde está ubicado el túnel oscurece la historia mucho más urgente y real del genocidio de Israel. Un genocidio donde atacar un hospital constituye precisamente un crimen de guerra. Y aquí tenemos la doble vara, porque cuando se trata de Rusia, el secretario de Estado de los Estados Unidos se indigna un montón. We can never let the crimes Russia is committing become our new normal. Bombing schools and hospitals and apartment buildings to rubble is not normal. Pero cuando el régimen israelí precisamente bombardea escuelas, hospitales y miles de hogares, toda esa furia e indignación se convierte mágicamente en complicidad. But as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there. Tranquilos, igual nadie se dio cuenta de que son garantes de la impunidad de un genocidio en marcha. Al respecto, los invitamos a ver lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Netanyahu. Dijeron que no entraríamos en Al-Shifa y entramos. El gran logro de Netanyahu, invadir hospitales. Es una masacre cobarde del ejército poderosísimo de Israel, pero que no aguantaría un solo día, ni un día ni una hora, si no fuera por todo el armamento, por la complicidad, por la inteligencia, por los miles de millones de dólares, por las armas que le envía a Estados Unidos. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener aquí hoy en el estudio a Federico Larragueta, que es comunicador y streamer de izquierda del programa Que Rompimos. Federico, bienvenido al Frasco. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Federico, allí veíamos, ¿no?, esta opinión. Y la primera pregunta, digamos, hacia modo general, ¿no? Estamos viendo una situación en Gaza realmente preocupante. ¿Qué es lo que ves? ¿Cuál es tu punto de vista de lo que estás viendo sobre, bueno, esta masacre, ataque a hospitales, a niños, etcétera? Es un episodio más de un proceso que ya tiene 70 años de colonizar al pueblo palestino por parte del sionismo. Digamos, el tema es que este es un episodio que es atroz. O sea, se está hablando de que los acontecimientos del 7 de octubre en adelante se habla de más de 10.000 muertos palestinos. Entonces me parece que hay un derrame de sangre muy grande que no tiene precedente tan abismal y que encima
por lo que aparenta, va a ser cada vez peor. Ya no hablamos solo de bombardeos, sino ya hablamos de corte de suministros. O sea, los palestinos hoy no tienen agua, no tienen luz, no tienen medicamentos. Es una cárcel a cielo abierto sin ningún tipo de herramienta para sobrevivir. Ya no se está cumpliendo ningún respeto dentro de los márgenes de un conflicto bélico. Incluso, creo que el apellido elaborado es de Banners, está llevando adelante con 300 abogados, más de 100 organizaciones, una denuncia a la Haya planteando que esto efectivamente es un genocidio lo que se está haciendo al pueblo palestino, y cumple con todos los requerimientos que implica legalmente el desarrollo de un genocidio. Entonces, nada, es muy grave, claramente. Sin embargo, tampoco hay un levantamiento por ciertos sectores del imperialismo en decir, bueno, che, alto el fuego. Sin embargo, no sucede. Bueno, justamente sobre eso, porque viste que siempre se habla de la comunidad internacional, como una suerte de entelequia que está ahí, lo que obviamente sabemos que generalmente alude a Estados Unidos, a Europa, ¿no? Claro. Y ese rol, digamos, que ha puesto el grito en el cielo, por ejemplo, por lo que pasó en Ucrania, y acá de repente no dice nada, ¿no? Bueno, ni siquiera hay un llamado contundente para el alto el fuego, ¿no? No, incluso todo lo contrario. O sea, el imperialismo siempre ha sido aliado, su mano derecha, el sionismo, e incluso Biden ha salido a avalar el accionar de Netanyahu. Y los diferentes gobiernos también de la Unión Europea y de lo que implica el imperialismo ha salido a avalar al sionismo. Sin embargo, la contracara de esto es que no han podido penetrar en las conciencias de los pueblos que se han movilizado en todo el mundo con movilizaciones muy masivas, e incluso esos mismos estados están reprimiendo a su pueblo que se levanta a favor de la lucha de Palestina. Exacto, lo hemos visto, bueno, por ejemplo en Francia, ¿no? Que han prohibido la manifestación con la bandera palestina y evidentemente le salió el tiro por la culata, ¿no? Ahora vos trabajás comunicando en los medios, ¿no? ¿Cómo ves esta cobertura donde se ve en los medios hegemónicos una narrativa que tiene que ver con quizás corresponsales que están en Tel Aviv o en Jerusalén y que informan desde allí, y después lo que se ve en las redes sociales que parece otra historia, donde hay otra narrativa que diría que es contrapuesta, ¿no? La narrativa de los pueblos, la que está en las redes. Creo que un poco las redes vienen a eso, ¿no? A democratizar las voces, por así decirlo. Pero acá, por ejemplo, en Argentina, el rol de los medios de comunicación solamente se levanta la voz del sionismo. Y ya de una manera hasta burda, porque se han levantado fake news que después incluso otros estados han dicho, che, esto era mentira. Y acá en Argentina nunca se termina levantando de, bueno, acá nos equivocamos, nos comimos una fake news. No, se desarrolla esa voz y tenemos a periodistas vamos a decirlo, del establishment o del medio, que se han levantado incluso de entrevistas frente a una periodista o alguna opinión en favor del pueblo palestino, que se han perseguido las opiniones de políticos, incluso en pos de Palestina. Hay una persecución. Ahora, por ejemplo, se está persiguiendo a estudiantes, tanto en las redes como de forma física, a estudiantes, a organizaciones que levantan la causa palestina, y el rol de los medios es crucial, porque no hay otra alternativa que no sea la voz del sionismo. Exactamente. Bueno, ¿y qué te pasa a vos, digamos, como militante de la izquierda, ¿no? Al ver, digamos, lo que está ocurriendo, ¿de qué forma a vos te interpela o te identifica, en todo caso, la lucha del pueblo palestino? Yo creo que es la lucha de los pueblos oprimidos. O sea, me toca desde el lado de ser un militante de izquierda en Argentina que siempre nos han oprimido de una u otra manera, y la causa palestina es eso, es sentir una representación, es sentir una
una hermandad frente a una lucha, frente a la opresión, al sometimiento, al desarraigo de las tierras. Y nada, nosotros un poco desde el streamer y el streaming y nuestro canal buscamos levantar esa voz. Justamente, si los medios tradicionales no levantan la voz de los pueblos oprimidos, bueno, que nuestro streaming con su humildad, vamos a decirlo, que levante la voz de estos pueblos, de estas luchas, y de tratar de democratizar y de visibilizar las luchas que no nos muestran. Ahora, hablando particularmente de Argentina, ¿no? Venimos de unas elecciones, ¿no? Hay un nuevo presidente que se ha referenciado directamente en Estados Unidos y en Israel. ¿Cuál es tu visión o sea, quizás una primera pregunta es ¿qué es lo que pasó para que Milei esté en el poder? A ver, primero, ninguno de los dos candidatos que llegaron al balotaje iban a generar algo progresivo en la lucha por el pueblo palestino. No, de hecho, los dos levantaron la bandera sionista, Milei de una forma más efervescente, planteando incluso hasta atacando o planteando que la embajada se pase a Jerusalén. Así que nada, no hay nada progresivo en ese aspecto y hay que ver, hay que estar alerta, es una situación de alerta para ver cómo se va a desarrollar este nuevo gobierno de cara a que es abiertamente sionista. Hay que ver cuáles van a ser sus políticas para los que defendemos la causa palestina. Así que ahí creo que hay que tener cierta precaución. Hay que ver cuánto se acrecienta la criminalización, cuánto crece la persecución política a quienes defendemos la causa, sobre todo pensando que parte de su armado político está desarrollado por gente que avala el genocidio que ha pasado en Argentina y la última dictadura militar. Así que es una situación compleja la que vamos a vivir y creo que tenemos que estar alerta. Ahora, Federico, yendo particularmente quizás a buscar, porque viste que de pronto en algunos medios dicen, bueno, la sociedad argentina se ha derechizado, ¿no? Términos que quizás habría que analizar a fondo, ¿no? ¿Crees que tiene que ver con eso o que hay un hartazgo de algo que viene sucediendo? No, creo que es un hartazgo cuando hay igual cierto factor político, pero es producto también del desastre que estamos viviendo. O sea, no se puede sacar una cosa de la otra y simplemente pensar que es un tema ideológico, que la gente ahora es de derecha, entonces por eso va como no, es consecuencia de un 140% de inflación, consecuencia de un 60% de los pibes pobres. La sociedad ha dicho, bueno, no, ya no va para más. Ha ganado el hartazgo, ha ganado la necesidad de hacer un cambio. Lamentablemente es un cambio para la derecha, pero ahora hay que también desenvolverse en la situación política. Hay que ver si Milei efectivamente lo hace. Si lo hace, ver si es su propio votante, su propia base electoral defiende y avala lo que haga Milei. Y ahí el campo está abierto, porque ningún pueblo está obligado a ser sometido, ningún pueblo está obligado a decir, bueno, si ganó este presidente, vamos a someternos a lo que nos lleve, y puede generarse una lucha abierta en las calles, como se ha visto en todo el mundo, o sin irnos a otro lado, en Jujuy ganó Morales, y al otro día, cuando quiso cambiar la Constitución, hubo una rebelión popular. Bueno, los votos dan cierto aval, pero no es contundente, no necesariamente es contundente. Federico, muchas gracias por haber estado acá en el programa. Por favor, gracias a ustedes. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retrotuit, una frase del pasado que, por supuesto, está relacionada a todo lo que hablamos en el programa del día de hoy. Presten atención. ¿De dónde viene la impunidad con que Israel está ejecutando la matanza de Gaza? ¿Acaso la tragedia del Holocausto implica una póliza de eterna impunidad? ¿O esta luz verde proviene de la potencia mandamás que tiene en Israel al más incondicional de sus vasallos, Eduardo Galeano?
Cuando suceden este tipo de masacres, siempre es necesario preguntarse ¿qué es lo que no están diciendo los medios? ¿Cuáles son los eslabones que faltan? Quizás haya algunas pistas. En tiempos donde Europa sufre escasez de energía, Gaza es justamente rica en gas y petróleo en sus costas. De modo que hay muchos intereses en juego y se entiende un poco más por qué a Occidente parece no importarle la muerte y la masacre de miles de niños. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV. Muchas gracias. Pues no lo debe llamar guerra, sino asesinato.